Hoy en Mujeres al Borde. Comenzamos nuestros especiales de marzo, el mes de la mujer. Y esta semana, la violencia doméstica es el tema. Cuando un hombre deja a una mujer no pasa nada. Exacto. Cuando ella lo deja, él sale a matarla. Cuando una mujer viene a hablar del tema que le ha pasado, de la violencia, cual tipo sea, han pasado mínimo 10 años. La violencia doméstica, tenemos que trabajar para detenerla. Fíjate que la mayor parte de los feminicidios lo están cometiendo personas entre los 30 y los 40 años. ¿Qué tú piensas? ¿Qué machista la Biblia? ¿Cuál es el perfil que hace que una mujer se convierta en una víctima de violencia doméstica? Aquí y ahora, en Mujeres al Borde. Y tal como lo prometí, una entrega muy especial, y aquí tenemos los expertos. Tenemos aquí que nos acompaña a Evelyn González, la licenciada Evelyn del PACAM, un centro, una ONG que está haciendo todos los mejores esfuerzos y trabajando duro por nuestras mujeres maltratadas. Tenemos también un caballero, un hombre al borde, el licenciado Luis Vergés, director del Centro Conductual de la Fiscalía, que trabaja precisamente con estos individuos, con estos llamados, ¿cómo le llamaríamos? ¿Los maltratantes? Conductas violentas. Conductas violentas. Él trabaja con esos hombres para tratar de hacer un trabajo ahí positivo, de cambiar un poco la historia o el curso de la historia. La magistrada Rosagna Reyes, bienvenida una vez más. Muchas gracias. Ya ella es parte de Mujeres al Borde. Ella es una mujer al borde, literalmente, y nos llena de orgullo tenerla aquí, la Procuradora Adjunta de Asuntos para la Mujer, así formalmente presentándote. Y tengo como invitada para que me ayude a conducir este espacio a Anabel Alberto, una comunicadora que admiro, porque es una mujer de opinión fuerte, una mujer que está muy clara. Además, bueno, está pegadísima en el escándalo del 13, ahora está también en Sábado Extraordinario, y con tu programa que cumple 7 años en la radio, en Neón, Transitando. Sí, muchas gracias por la invitación. Pero te traje porque tú eres una abanderada de la causa. Estamos hablando de violencia doméstica y por alguna razón que ya nos vamos a enterar aquí, tú igual que yo te apasiona, como que sangramos por esa herida. Yo creo que toda mujer que luche por nuestras mujeres es una causa que nos gusta involucrarnos y poner nuestro granito de arena, ¿correcto? Sí, así es. Yo soy de, como tú lo decías, de un temperamento muy fuerte y realista. Yo no hago campañita de teacher. Yo no me pongo teacher sin saber lo que significa por estar brillando en una televisión o en un concierto, sino porque en realidad yo lo siento y lo he vivido con personas muy allegadas a mí. Definitivamente. Para entrar al tema en perspectiva, lo primero que yo quisiera es explorar un poco, porque es una epidemia casi. Es un tema sociocultural, es económico, es educativo, son todas las anteriores. ¿Qué es lo que provoca estos estallidos terribles contra nuestras mujeres? Magistrada, vamos a comenzar con usted. Bueno, y son escenarios conexos, aunque diferentes, todo un problema biopsicosocial. Usualmente la gente quiere respuestas sencillas para un problema muy complicado como lo es la violencia contra las mujeres. Y quiere las respuestas desde el sector de la justicia penal o del sistema de justicia criminal. No entendiendo que podremos tener excelentes fiscales, jueces, policías, forenses, pero si la sociedad continúa reproduciendo los esquemas de dominación, control y poder de las relaciones hembra-varones sin equidad, sin participación, sino de avasallar, de aplastar, control, poder, yo puedo más que tú, yo te anulo, yo te elimino, es difícil. Observen simplemente que cuando un hombre deja a una mujer no pasa nada. Exacto. Cuando ella lo deja, él sale a matarla. Y es cuando más peligro corre su vida. Entonces, todo eso abre un signo de interrogación muy Magistrada, grande. se lo dicen, le dicen, es que yo te voy a matar si tú me dejas, y ella no se lo creen. No, porque ¿Es eso ir hablando disparate, eso es mentira? claro, ya los profesionales de la conducta que me acompañan les dirán a ustedes que las mujeres, el 80% de las mujeres que han muerto, de las miles de mujeres que han muerto en los últimos años,
nunca denunciaron en el Ministerio Público. Eso le iba a decir, que hay una estadística muy fuerte de las que denuncian, pero hay muchas Claro. más que son las que se quedan calladas. Yo quisiera saber, licenciado Vergés, usted que trabaja con el hombre que tiene este tipo de conducta violenta, ¿cuál es el perfil? ¿O qué lleva a un hombre? En el caso nuestro, vamos a hablar de República Dominicana, sabemos que esto pasa en el mundo entero. ¿Qué lleva a un hombre de los nuestros a tener esta conducta errática y que termina muchas veces con la vida de nuestras mujeres? No hay una causa única. Hay varias dimensiones donde el hombre recibe mensajes que lo invitan a la violencia, mensajes a veces sutiles, a veces abiertos. Nosotros tenemos un discurso con muchas atenuantes en favor de los agresores social y culturalmente. De hecho, ustedes lo ven cuando una mujer denuncia y el caso se va a dilucidar públicamente, como hasta en los mismos medios de comunicación terminan insinuando que la víctima fue la que se ganó ser violentada. Increíble. Y esos mandatos, pues obviamente refuerzan otros elementos que nosotros le llamamos procesos críticos. El hombre dominicano está viviendo, para situarlo en el contexto nuestro, una crisis en varias dimensiones. Una crisis a nivel de los roles de género, puesto que los roles tradicionales subordinaban a la mujer. Ahora resulta que hay una realidad social que está demandando de participación de la mujer. La mujer cambió. Por ejemplo, vamos a observar lo que pasa en las universidades. Prácticamente la mayoría somos el mujeres. 70%. Eso está documentado. De cada 100 estudiantes que hay en las universidades, 70 son mujeres. Sí. La educación superior está feminizada. Sin embargo, fíjese qué mandato subyacente de que la mujer es un ser desempoderado. No hay una sola rectora. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Es cierto? Ahí hay un metamensaje que está diciendo, independientemente de que son capacitadas, no tienen derecho a dirigir. Entonces, todos estos mandatos, pues evidentemente van insensibilizando y eso puede estar asociado. Licenciada, hay un mito que hemos escuchado mucho que dice, las mujeres maltratadas, o son varios mitos en uno, son masoquistas, o son locas, o provocan, o es que disfrutan el maltrato, porque se quedan. Entonces la pregunta para ustedes, ¿cuál es el perfil que hace que una mujer se convierta en una víctima de violencia doméstica? Yo quería aportar a lo que decía Luis. Eso es un mito, no es que estamos de acuerdo, vamos a desmitificar. Para contestar eso, aunque a las universidades las mujeres van más, las mujeres no han logrado cambiar el pensamiento. Es decir, las mujeres todavía se sienten sujetas al hombre. Ellas, así como el hombre las ve objeto, ellas también se comportan para ser objeto, como decía Luis, como un mandato social. Y sobre todo voy a tomar en cuenta el mito de si es masoquismo y si le gusta, y aclarar, el masoquismo tiene que ver con un tema sexual, es una parafilia. Es un trastorno, la gente puede hasta pagar por eso se puede comercializar. En el tema de la violencia no hay tal comercialización, la mujer no tiene nada que ver con gusto, de hecho ella lo sufre. Claro, hay unos procesos, hay unos mecanismos de adaptación que la mujer usa, que además de hecho en algunos momentos son inconscientes, sobre todo porque ella es valorada porque se queda en la familia, entonces no tiene nada que ver con masoquismo, que está loca. Para nada. Ya se sabe que, de hecho, las mujeres cuando están en los primeros años de relación, que hay que decir que las mujeres hablan del tema, mínimo han pasado 10 años. Cuando una mujer viene a hablar del tema que le ha pasado, de la violencia, cual tipo sea, han pasado mínimo 10 años. Entonces, en esos años es que ella se va deteriorando la salud. ¿Pero en qué sentido? Hay depresión, hay ansiedad provocada por el tema de la violencia, pero no tiene nada que ver con un proceso psicótico donde ella está fuera de la realidad. Y claro, ese mito sirve para justificar el tema de la violencia y desresponsabilizar al hombre que le agrede, ¿ves? Entonces, claro, como decía Luis, frente al tema de la violencia, todos estos mitos ayudan a justificar, a racionalizar, a negar el tema de la violencia, que luego esos mismos mitos lo va a manejar la mujer, lo va a manejar el hombre y la sociedad en general. Y quería además decir, la mujer está atrapada porque la mujer, si se va, no está aguantando lo necesario. Si se queda, es masoquista. Si denuncia, entonces le quiere hacer un daño social. Es como si fuéramos socialmente atrapando a la mujer en el ciclo de la violencia. O sea, no solamente los mitos, que por años han hecho que la mujer se quede más años, más tiempo aguantando la violencia.
¿ves? Es que no hay opciones para las mujeres víctimas de malos tratos. Vamos a ver un videito que tenemos de una de las sobrevivientes que ha estado aquí en este programa en momentos anteriores, porque este es un tema que hemos debatido y vamos a seguir debatiendo mucho, porque somos el programa especialista en tratar los temas que puedan apoyar a la mujer en su proceso de crecimiento. Y este es un tema donde somos muy vulnerables y queremos estar ahí poniendo el dedo en la llaga cada vez que podamos con la gente capacitada. Vamos a escuchar este testimonio de esta sobreviviente donde yo le preguntaba la pregunta del millón: ¿por qué se quedan? Exacto. ¿Por qué? Nos quedamos precisamente porque somos una sociedad machista y nos enseña que las mujeres debemos de ser sumisas, que tenemos que aguantar y que por nosotras la familia debe permanecer y permanecerá siempre unida. Escuchábamos el testimonio de Patricia. ¿Por qué se quedan calladas? ¿Qué te parece a ti, Anabel? Algo que sí pasa, y yo lo he visto con personas muy allegadas a mí, es la sociedad, como lo dicen. Cuando tu mamá te dice, tienes que casarte con quien sea, tienes que tener un hijo aunque sea de un perro. O sea, la ponen, o sea, si tú no tienes un hijo y no te casas, no eres nadie dentro de la sociedad. Hay que estar estereotipado aquí. Claro, entonces nos convertimos en un maniquí de la sociedad. Incluso hay muchísimos matrimonios que tú lo ves que tienen 20, 40 años y ni siquiera funcionan. Son pantallas. Exacto, son pantallas por un dinero, que por no dividirlo, por una herencia, por el Por que un dirá, estatus. cuando se sabe que tienen amantes, cuando esa mujer tal vez tiene otra persona, por lo que decía Evelyn, por estar en la sociedad y por el qué dirán. Entonces las personas no son felices, por, como decía Patricia en el video, para unir la familia, que es mentira, porque cómo tú crías un hijo viendo el maltrato a una mamá. Entonces él puede ser, y el doctor me puede aclarar, él puede ser un futuro violentador, un maltratador, porque lo que vio en su casa fue que su papá le pegaba a la mamá. Y la mamá aguantaba. Claro. ¿Cómo la deja al final, cuando este niño crece a ella parada? Entonces, ¿qué se hace en esos casos, doctor? Y entendemos que hay una dimensión familiar, que es la primera que hay que intervenir, porque es la primera instancia de socialización que tiene un ser humano. Claro. Esos primeros mandatos de subordinación, de cómo la mujer, desde las hermanitas, son las que tienen que facilitarle las cosas al hermanito por su condición de ser el varón. Todas estas cosas. De hecho, hay estudios en el pasado donde prácticamente las mujeres no sobresalían a menos que no tuvieran hermanos. Oye, eso. En los años 70 se hizo un estudio donde las mujeres más destacadas, ninguna tenían hermanos, porque había un mandato cultural de que el hermano tenía que ser facilitado en todo por las hermanas. Entonces eso tenemos que irlo desmontando y desde la familia socializar la equidad, socializar la colaboración, socializar lo que es la solución de los conflictos sobre la base del ganar-ganar y no sobre la base de imponer la fuerza para el ganar-perder. Y eso no lo hacemos en nuestras familias. Licenciado, estamos viendo definitivamente que esto es un tema que viene es sociocultural, más que otra cosa, es un tema de machismo. Tenemos que ir a una primera pausa y regresamos para seguir debatiendo este interesante tema, sobre todo ver cómo podemos arrojar luz. Volvemos. Por lo tanto, el cuidado y la protección pierden los límites cuando entra el control. Si en el noviazgo, que es lo que yo digo, tú ves que la situación está mal y tú sigues de noviazgo, o sea, tú te enfermas. A veces lo que es anormal no es la persona, sino la situación. Y porque toda mujer necesita ser consentida y este es nuestro mes, ¿por qué no dar una vueltecita en VIP Laser Clinic para que te atiendan y te cuiden la piel del rostro y del cuerpo? Ningún lugar más exquisito para cuidarnos y vernos mejor que VIP Laser Clinic. Y regresando aquí con el tema de la violencia doméstica, yo creo que una pregunta importante para comenzar es, ¿cómo podemos identificar como sociedad, como amigos, como parientes, que hay una mujer que está siendo víctima de violencia doméstica, tomando en cuenta, partiendo de que somos un país machista? Claro. Y hay muchas cosas que son normales.
licenciada? Mira, el primer episodio generalmente inicia en el noviazgo, hay que decirlo. Ay, sí. Generalmente, ¿qué ocurre? Que la mujer no se da cuenta porque se confunde mucho el control Él con me el ama amor. tanto. Se le aparece en la universidad, que con esos amigos él no debe hacer la tarea, que el mejor se la hace. Claro, la mamá de la chica, con el sueño de familia que han vendido socialmente, no asume que eso es un problema, sino que la está cuidando. Por lo tanto, el cuidado y la protección pierden los límites cuando entra el control. Y bueno, no la comienza a decirle, mira, no te juntes con esas mujeres que son raras, si no son lesbianas son feministas, si no saben mucho del tema, entonces va atrapándola. O son de la vida alegre. O son de la vida Claro. alegre. El asunto es que le va atrapándola y se va creando el aislamiento. ¿Qué ocurre? Que la familia no se va dando cuenta. Marita no sale ya, por ejemplo. Ya ella deja de salir o deja de visitar Ella está amigas. tranquila, está enamorada. Ella está tranquila. Y desde que ese muchacho está, esa muchacha, es que la verdad que es seria, esa muchacha está para su novio porque quiere un matrimonio feliz, no sabiendo que la muchacha está aislada, y el aislamiento es un tema de abuso emocional por aislamiento, de hecho se llama así. Entonces, uno de los primeros indicios que tenemos que ver es el aislamiento. Pero es muy difícil de identificar, porque eso que tú me estás planteando es lo que hace casi todo el hombre dominicano cuando se mete en amores con una muchacha, que empieza con ese sentimiento de protección, y ¿verdad? De Eso es tan control, típico. celos, sí. Bueno, si en el noviazgo, que es lo que yo digo, tú ves que la situación está mal y tú sigues de noviazgo, o sea, tú te enfermas. Porque la mujer se enferma, eso es una enfermedad. Sí, pero precisamente porque sea típico, precisamente la violencia ha estado normalizada socialmente. Que esa es la atención lo que que estamos queremos diciendo llamar. Exactamente es, si eso No es está normal. ocurriendo, tienes que cuestionar, tienes que decir que algo pasa. Entonces la familia, si se da cuenta, tiene que comenzar a decir, ¿qué pasa? Veo que tú no estás saliendo. Porque en ese proceso de aislamiento, si entra ya en el noviazgo, además, generalmente, y eso lo puede decir mejor Luis, que trabaja directamente con hombres que hacen conductas violentas, los hombres tienden a casarse rápido, quieren casarse rápido, porque en el hogar es el ambiente donde atrapan con mayor facilidad a la mujer. Entonces, una vez la mujer comienza a no visitar la familia, porque él se lo impide, a dejar la universidad si fue que no la llegó a terminar, comienza a ser asediada en el trabajo, que no debe estar conversando con las compañeras de trabajo. Entonces, aunque eso suene típico y a todas nos parece, bueno, pero a mí me ocurre, es que estamos diciendo que eso no es normal, que tenemos que cuestionarlo. ¿Ves? Fíjate, yo le pregunté eso mismo a Zoila, otra de las sobrevivientes que habló con Mujeres al Borde, sobre cuándo ella identificó que era una víctima de violencia doméstica. Veamos su respuesta. Cuando venimos a darnos cuenta de que estamos viviendo en violencia, reconocemos que hace mucho tiempo, que hacía años que estábamos en violencia. O sea, nosotras identificamos violencia cuando ya se pasa a la amenaza propiamente dicha, o ya cuando hay golpes. Y nosotras, como decimos en el centro, hemos recibido el combo de la violencia: violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, violencia física. Eso Wow. es cierto, porque las mujeres no lo entienden. Cuando hay violencia matrimonial, no lo entienden. Cuando hay una violencia sexual, asumen que forma parte de participar con el marido, con Que el ese es su novio. deber, Claro, aunque que sea es su obligado. deber, aunque no les guste lo que estén haciendo. Ya la física es que reconocen que no es normal y como que algunas se quedan calladas. Pero la psicológica es peor todavía. Porque cuando te pisotean y te dicen que tú eres una porquería, que tú no sirves, que tú sin él no vas para ningún lado. Ahí es que va bajando tu autoestima y empiezas a Exacto. permitir, y es por eso que quizás permanecen tantos años calladas. Por eso Y- no es una, perdón Anabel, Sí, por sí. eso no es una enfermedad que dijiste ahorita, porque antes que la mujer denuncie, ella lo está diciendo, yo decía ahorita que han pasado mínimo 10 años, las mujeres ya ha ido por lo menos a 3 terapeutas, a 5 psiquiatras y ha sido medicada. Hay 4 médicos a los que la mujer generalmente va antes de descubrir todo esto. ¿Y cuando va un psiquiatra no hay una enfermedad? No, el cardiólogo, porque tiene taquicardia, le da una presión en el Ansiedad. pecho, que es un tema de ansiedad probablemente. Va al gastroenterólogo porque tiene una gastritis crónica que no se le quita. Va al otorrino porque ella siente que no oye, además si le han dado un golpe en el oído que le han roto el tímpano. Y va al neurólogo a hacerse estudios porque ella comienza a decir,
pero yo estoy fallando, mi memoria está fallando, mi nivel de concentración. Fíjate cómo ella se cuestiona todo el tiempo y Sí. antes de pensar que le están victimizando, dime, Luis. Sería bueno aclarar, porque fue interesante la pregunta. A veces lo que es anormal no es la persona, sino la situación. Exacto. Ante un terremoto, que yo me ponga nervioso, que yo me ponga normal, ansioso, sí. es normal ante un evento así. Este comportamiento típico de las mujeres, que para mí el más preocupante es la disociación, o sea, cómo la mujer llega un momento que para proteger su integridad vive como si no estuviera viviendo lo que vive. Eso es un comportamiento típico ante una situación como esta, sobre todo cuando la mujer cae en un estado de indefensión, que ya percibe que haga lo que haga, va a seguir en la misma situación. Entonces llega un momento que la mujer exinde su conciencia y parecería una especie de locura, pero no es que la mujer se ha vuelto loca, es que hay un proceso mental de ajuste a una situación anormal que no ha Doctor, cambiado. pero el proceso la enferma, como decía Evelyn. O sea, Es un círculo vicioso. Claro, o sea, como hay un círculo de violencia, tiene una gastritis. Y eso es una enfermedad, o sea, tú tienes un problema estomacal. Que si, por ejemplo, perdió, como gente que ha perdido el olfato, por golpe, un que ha golpe. perdido el oír, que ha perdido lo que sea. Entonces, de una manera u otra, tú estás enferma porque tienes una codependencia emocional de esa persona y por algo tú no la ves. Pero ¿dónde está la trampa? La trampa está que si lo vemos como enfermedad, Exacto. vamos a tratar a esta persona como una enferma convencional. Ah, la vamos ya. a llenar de medicamentos y no vamos a transformar La la vamos a realidad. adormecer, pero no Entonces, vamos a dar con el problema. esa visión integral es la que nosotros queremos ofertar, para que se entienda que no puede ser una enfermedad convencional, porque tan No, pronto claro. reestructuremos la situación, esos Ella va a estar síntomas Y van se a sale desaparecer. de eso, que es lo importante que lo sepas. Anabel, Se sale de ¿qué eso. te hizo a ti apasionarte con este tema, al punto inclusive de participar cada año en las marchas de la UAS vestida de novia, Sí. que muchas mujeres lo hacen con el velo de negro? Sí, ¿Qué el te velo de llevó negro a ti? precisamente por eso. ¿Qué te llevó a ese extremo de decir yo voy a luchar contra esto? Por amigas, yo lo he dicho en otras ocasiones, amigas que yo lo he vivido, o sea, de ver cómo los novios, ni siquiera casadas, de cómo los novios la maltratan. Amigas que yo tengo que llevar a la clínica, que luego de que ya están golpeadas y todo, no lo quieren denunciar, entonces vuelven a ese círculo, vuelven de novia, y llegan incluso a veces, en el caso de una de ellas, a casarse. Personas muy, muy allegadas a mí, cuando tuve que una persona sufre por una violencia psicológica, donde se considera que está por debajo de ese hombre, que no puede hacer nada, y llega un momento de depresión, que es uno de los factores. Entonces yo decía, pero es que yo no, o sea, yo no puedo estar de que un 4%, de que el Producto Interno Bruto, cuando la gente ni lo sabe aquí, lo que es eso, y se pone un t-shirt. O sea, algo que sí es real y me ha pasado a mí, porque lo he vivido de cerca y he estado con ellas, ha sido eso. Entonces, por eso, la invitación que me hicieron en la UAS, y yo encabezo, te lo juro que no quisiera hacerlo. O sea, yo no quisiera tener que vestirme de novia, ponerme un velo y decir, no a la violencia. O sea, lo que quisiéramos es tener una cultura de paz, donde todo esté normal, pero no lo entienden. A veces se cree que nosotros estamos desfilando y protestando por salir ahí, pero no, no es eso. O sea, mis propias amigas que me han visto, yo les dije, esto yo lo estoy haciendo por ti, para que tú lo entiendas, para que tú sepas. Nada pasa. Se arreglan. Es que hay que dejar que la mujer viva su propio proceso. Hasta no Anabel, morir, venir a No, matar. es que tiene que ser así. Es que una forma de ayudar como tercera que ayuda, en este caso yo como terapeuta, mi ayuda llega hasta sensibilizarla, ayudarla a entender el ciclo, ayudarla a que vea cómo ella funciona en la relación de violencia. Yo me puedo llevar 30 mujeres a mi casa a vivir y hasta que ellas no entiendan, no comprendan, y eso toma tiempo. Pero mucho tiempo. Mira, Toma hay una mucho cosa, hay tiempo. algo importante. Ustedes han oído hablar, tú mencionaste lo de la codependencia, ciertamente hay un problema de codependencia emocional. Para que haya un abusador, hay un abusador. Sí. Ustedes han oído hablar de los 12 pasos. Los programas no Sí. son para los que lo necesitan, para los que lo quieren. Entonces, por eso es que ustedes ven que hay una situación de que una mujer tarda de 5 a 7 años en decidirse a denunciar a la agresión. Y de 15 a 20 años metida en el ciclo de la violencia. Viene la tensión, explota y luego baja a la fase de luna de miel, él le pide perdón, ella le cree, lo perdona y La vuelve historia y de engancha nunca acabar. de Eso sí es 15 a 20 años, a menos que no haya la contención por parte de la autoridad o de un equipo de terapeutas. Maestrada, ahora que usted habla de autoridad, es muy importante que aprovechemos este momento, porque en días pasados en este programa yo tuve un grupo de periodistas y una de ellas o alguna de ellas criticó la marcha que hace la Procuraduría para llamar la atención sobre el tema de la violencia doméstica,
Yo quiero que la escuchemos para que entonces usted me diga cuál es la postura de ustedes y qué están haciendo ustedes ahora mismo por esta causa que es la suya. Aquí la Fiscalía hacía, el Ministerio, la Procuraduría, hacía una marcha No, el pero el año 25 de pasado No, la noviembre. hicieron hasta el año pasado. Se hizo el año pasado. Pero no me digas eso. No, Sí. Para mí esa es la burla más grande. No, este año no se hizo. No se Ahora hizo. estoy confundida, pero siempre se había hecho. Incluso Se decidió no hacer. Sí, me ¿Por qué enteré. no te gusta que la hagan? Porque como tú, desde el poder y desde la autoridad, Hace marcha para vas pedir. a salir a marchar, que es una actividad que se hace para sensibilizar y para pedir y para... Como si fuera una procesión de Viernes Tú Santo. marchas, pero además, tú marchas para llamar la atención. La atención es a ti misma. Claro, Caray. porque el que tiene que perseguir a quien comete el delito está marchando para sensibilizar. Ahí escuchamos a Patricia Solano junto con otras amigas periodistas, Edith Febles, Marien Aristi y Marisabel Soldevila. Ellas estaban hablando, Patricia expuso que no estaba de acuerdo con la marcha y dijo su razón. Ahora quiero ir a usted, magistrada. ¿Cuál es la razón de la marcha y qué están haciendo ustedes? Yo respeto mucho el criterio de Patricia, mi gran amiga, hermana, quería mucho a su mamá, doña Piqui, y las otras compañeras periodistas que estaban ahí también. Disiento de esa opinión porque no es una burla. El tema, mientras se estuvo haciendo esta caminata, que inclusive no le llamábamos marcha, era precisamente una llamada de atención del Ministerio Público a las demás autoridades, a la sociedad civil, porque lo tradicional es que sea la sociedad civil la que convoque al Estado, Exacto. la que haga el ruido. Pero cuando tú lo haces en sentido inverso, que es el Estado el que está llamando la atención sobre este problema que no nos deja avanzar ni crecer como sociedad, no es una burla. Esto es una cuestión muy seria. Cuando tú tienes que bregarte con las miles de mujeres que van a denunciar con, como dice el doctor Domínguez Brito, antes no había la estructura. Ahora hay 17 unidades de atención integral que están haciendo un gran esfuerzo y un trabajo que progresivamente va avanzando, ¿no? Es decir, es un conjunto de múltiples factores. La caminata es una actividad dentro de un plan operativo, dentro de un plan estratégico del Ministerio Público, cuyo plan está metido en la estrategia de desarrollo hasta el 2030. O sea, la caminata por ella misma no resuelve el problema. No. Inclusive fíjate que le dimos un giro a la comunicación y cambiamos de la caminata a una campaña que se llama Cada Día Menos hasta Llegar a Cero, que apuesta a una reducción gradual, porque esto es un problema sistémico y sostenido. Cuando hablamos de una reducción de los feminicidios por primera vez en 8 años, es porque ha sido un trabajo constante, sostenido, que demanda de la interacción de todos los actores. ¿Sienten ustedes trabajan que con sí están esto. bajando las estadísticas a favor? Bueno, no es que nosotros lo sentimos, es que lo vemos, es la medición que hay. Y eso es el resultado del esfuerzo interinstitucional que todavía necesita ser fortalecido. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar hablando de cuáles son las instituciones que están trabajando en pro de esto. Sabemos cuáles son, queremos que el público lo sepa, y cuáles son los pasos que esas víctimas tienen que dar para encontrar la ayuda necesaria. Volvemos en breve. Es que yo prefiero quedarme en la cárcel y matarte antes de que tú termines conmigo. Porque la persecución penal tiene que ser estratégica, tiene que ser inteligente, tiene que ser articulada y organizada. Fíjate que la mayor parte de los feminicidios lo están cometiendo personas entre los 30 y los 40 años. Regresamos de comerciales, estamos debatiendo el tema de la violencia doméstica porque es un tema importante para Mujeres al Borde, porque nosotros queremos que las mujeres sepan que no están solas y que sí se puede salir, y cuantas veces sea necesario vamos a reunir a las personas pertinentes para arrojar luz y que podamos salir juntas a camino.
Hablábamos sobre el tema de la marcha y yo entendí muy bien tu postura y yo sabía que el licenciado quería comentar algo ya desde el punto de vista psicológico. Sí, por supuesto. Yo no estaría de acuerdo con la marcha si fuera lo único que se hiciera. Evidentemente, la marcha viene a ser un proceso de culminación de una serie de acciones que quiere enviar más que un mensaje, un metamensaje. El metamensaje que nos habla de la integración, del involucramiento de actores, de gente que se unen y que estamos tirados a la calle no para dejarle el terreno a los agresores, que estamos defendiendo una causa y que esa causa nos involucra a todos y a todas como sociedad. En ese sentido, nosotros defendemos este tipo de acciones y ahí yo lo que creo que más bien cabe un cuestionamiento, porque muchas veces los actores sociales que se involucran en contra del tema de la violencia y en favor del buen trato, a veces recibimos una campaña en contra, no por mala fe. O sea, hay personas que quizás por no estar sensibilizados con el tema, en ocasiones, por la radio, por la televisión, hasta cierto punto invalidan las mismas acciones que nosotros impulsamos. Y yo pienso que ese doble discurso también se recibe mal en la población, porque entonces la población se confunde y no sabe entonces qué es lo que va a valorar de los esfuerzos que estamos haciendo. Claro, además, con relación a la marcha de parte de la Procuraduría, me parece muy bien, porque así las mujeres maltratadas se dan cuenta que tienen el apoyo por parte del Estado, porque no solo nosotros como acción civil, yo como comunicadora, que me llamen para encabezar la marcha, con el grupo de la UAS, o sea, no solo somos nosotros, sino que también ustedes, como parte del Estado, están diciendo, venga, nosotros la apoyamos, ustedes pueden denunciar, no están solas. En el caso de las personas que yo he trabajado, que he tenido que ir con ellas a la fiscalía, personas que de una manera u otra le he dado un soporte, no psicológico, sino de una manera legal, da pena que personas que están en los medios tengan ese tipo de conciencia, porque como decía el doctor, entonces trae un mensaje negativo y se puede entender que no se está haciendo nada, que solo se ha quedado en una marcha, como en el caso de nosotros, que desfilamos vestida de novia con un velo negro porque mataron a Gladys Ricard, una dominicana, en la ciudad de Nueva York hace unos años atrás, el día de su boda, de mano de su exnovio. Entonces, eso es lo que no queremos que siga pasando, o sea que tú que estás de novia con una persona que te maltrate, no psicológicamente, sino verbal, patrimonial, sexual, y que al final termines muerta. O sea, yo he tenido el caso de amigas que el novio, porque ella termina, le dice, es que yo prefiero quedarme en la cárcel y matarte antes de que tú termines conmigo. Eso es una cultura, eso es un tema sociocultural antes que otra cosa, y mi preocupación es, ¿realmente es suficiente con lo que está haciendo la Procuraduría? ¿Es suficiente con que se aumente la pena del castigo a los agresores? ¿O es un tema que tenemos que nosotros romper paradigmas como sociedad y reeducarnos y trabajar con los chiquitos para cambiar la historia? Míralo una cosa, es un problema de múltiples causas y de respuesta interagencial o intersectorial. Siempre, como te decía, se espera la respuesta, la reacción del sistema de justicia penal, que acabo de decir reacción. Nosotros intervenimos cuando el problema pasa. Ahora preguntémonos, ¿cómo? Si vivimos en una cultura patriarcal machista, las niñas y niños se convierten en agresores y víctimas. Mientras no cambiemos, lo yo mencionaba, no cambiemos esos patrones de conducta, de relación, sobre la base de la equidad. Por eso es que educación es parte, por eso es que educación, ciencia y tecnología es parte, cultura, deporte, no solamente el Ministerio Público, y parecería que estamos solos en esta lucha. Eso es lo que se siente. Es la parte reactiva. Incluso alguien comentó que ustedes eran la cenicienta. Bueno, jueces, fiscales, policías, forenses, es el equipo reactivo. ¿Sientes tú que tú recibes o ustedes reciben que le dan la importancia suficiente a nivel de presupuesto para trabajar, o tú piensas que se podría hacer más desde las altas esferas? Se tiene que hacer más. Tiene que haber un presupuesto especializado en género. El Ministerio Público este año recibió el mismo presupuesto del año pasado. No es suficiente. Yo creo que el Estado Dominicano tiene una oportunidad importante y un reto en lograr el nivel de presupuesto que demanda la lucha contra la violencia como una manifestación de lucha contra el crimen. ¿Por qué? Porque la persecución penal tiene que ser estratégica, tiene que ser inteligente, tiene que ser articulada y organizada para que sea eficaz y entonces se mande
realmente a la ciudadanía un mensaje de seguridad. Mira, uno de los mitos que hay es que la violencia doméstica es un problema familiar. En pleito de marido y mujer nadie se meta y resulta que es un problema de la sociedad. Es Sí, el crimen claro. número uno y cómo afecta incluso el presupuesto del Estado, todas las consecuencias que trae esto. Sí, uno de los aspectos que yo quería esbozar, por ser la violencia un problema multicausal que debe ser abordado con una estrategia integral, hay aspectos de la intervención que no se pueden hacer sin recursos. Como bien lo dice la magistrada, hay una fase operativa, por ejemplo, a nivel de lo que es la intervención para recuperar a las víctimas, a los hombres agresores. Ahora, hay una fase educativa que ya se puede hacer en el ámbito cotidiano, en el día a día, y no necesariamente para eso se requiere recursos. Si nosotros logramos desde la escuela, con los mismos programas que tiene la escuela, Desde solo los cambiando hogares. la concepción, desde los mismos hogares, desde la misma dinámica de las relaciones de pareja, ir articulando un discurso de equidad sobre la base de la no subordinación, sobre la base del respeto y la solución pacífica y saludable de los conflictos, eso se puede ir incorporando. Decimos que el abordaje tiene que darse a 3 niveles. A nivel preventivo, ya desde esa base, que hay que programarnos a 20 a 25 años, porque es toda una generación. Decimos que cada padre y cada madre que tiene un hijo está educando 3 generaciones. Claro. Imagínese usted. Entonces, esos mensajes permean 3 generaciones. Nosotros ahora estamos sufriendo, fíjate que la mayor parte de los feminicidios lo están cometiendo personas entre los 30 y los 40 años. Entonces, cuando tú te vas atrás y tú verificas qué pasó en la niñez de Eso esta yo te quería persona. preguntar, tú que tratas con esos maltratadores, con esos hombres violentos, ¿qué es lo que tú has sacado de tu experiencia? ¿Qué tú has aprendido? ¿Qué es un común denominador quizás que tienen todos ellos? Bueno, hay 4 grandes dimensiones. Hay una dimensión afectiva, emocional, que está deteriorada, porque son emociones como la rabia, que nuestra cultura le ha dicho a esos hombres que cuando tengan rabia tienen que golpear a alguien. Fíjate cómo cuando tú le preguntas a un hombre de esto, ¿por qué golpeaste a tu mujer? Porque me quilló. Fíjate cómo se da ese automatismo. Está el tema del miedo. En esta cultura, el hecho de que un hombre tenga miedo es sinónimo de cobardía. Sí. Y eso es algo que no se acepta, no se permite. Entonces, ¿qué pasa con estas emociones? Muchas veces se traducen en violencia. Entonces, esa dimensión hay que intervenirla. La intervención a nivel del sistema de creencias. La creencia de que, bueno, estos pensamientos estructurados en opuestos. Aquí hay 2 personas, alguien tiene que mandar y alguien tiene que obedecer. La Biblia lo dice. Entonces, la Biblia dice, fíjate, el hombre es la cabeza de la casa, por ahí se arranca, imagínate tú. ¿Qué tú piensas? ¿Que ¿Qué la Biblia- machista la Biblia? O sea, que es una... Pero hasta te hablan del patriarca Abraham, del patriarca Moisés. Sin del embargo, patriarca, pero patriarca, magistrada, yo patriarca. estaba pensando en eso. Yo decía, Sin bueno, embargo, Jesucristo era feminista. Porque Porque es el fíjate real. que la historia se escribe de manera diferente a partir del Nuevo antes y Testamento. después. Hablemos de estadísticas. Hay en América Latina, El Salvador, Honduras, Guatemala, bueno, hay algunos que dicen que ya Honduras sobrepasó a El Salvador en los números de mayor cantidad de feminicidios al año. O habla de El Salvador, por ejemplo, 1.200 mujeres muertas al año aproximadamente. Y aquí terminamos con 74. ¿Esas son cifras reales, magistrada? Sí, Son reales, o sea, no la son disfrazan, como dicen. En el Ok. caso nuestro, se trabaja con las informaciones que nos aporta la Policía Nacional y el Instituto de Ciencias Forenses. Porque recuerden que cuando se va a levantar un cuerpo está el Ministerio Público, el médico Son los únicos forense que o tienen esos legista datos. y la policía. Entonces, necesariamente el conteo tiene que ser así. Es tiempo ya de no producir información con calidad para hacer análisis de ella y tener una toma correcta de decisiones encaminada hacia una política criminal eficaz. Pero, por ejemplo, cuando tú ves los números y las cifras, hay un estudio, me envió Susi Pola, que es una feminista muy conocida de Santiago, que ha hecho mucho trabajo sobre el feminicidio, sí, una que de bandera. los 25 países con mayor nivel de feminicidio en el mundo, nosotros estamos en el 24, o sea, del 1 al 25 en el 24. Y ya nosotros estamos saliendo de ahí. Probablemente ya nos salimos de ahí con la cifra del año pasado. Entonces Pero sí hemos dado Tú pasitos te de encuentras avance. problemas muy serios de violencia doméstica en Europa del Este, Es lo que en te digo. Finlandia y en otros países que uno, por su nivel de desarrollo, jamás pensó No lo entiende. que hay También. problemas. En Estados Unidos hay muchos problemas de violencia doméstica, en Puerto Rico también. Mira, yo quiero escuchar, vamos a ver este videito de Patricia,
que ya la conocimos, donde ella nos cuenta cómo terminó su experiencia con este marido violento, o veamos mejor dicho de lo que ella se libró. La verdad lo dice, donde él, después de habernos separado, que él está viviendo con su compañera, ¿en qué termina? En un feminicidio. O sea que definitivamente te empoderaste justo a tiempo, porque pudiste haber sido tú. Efectivamente. Y fue esa Incluso pobre muchas mujer. personas creyeron que había sido yo. Veíamos cómo Patricia se libró justo a tiempo, porque la próxima con la que él estuvo viviendo la mató realmente. Ahora veamos también cuál fue la experiencia de Patricia cuando ella decidió por fin denunciar, buscar ayuda, para que entendamos un poco ese proceso. Ahí yo dije, hasta aquí, yo no puedo, yo no dormía. Cuando voy a poner la querella, que debía como quiera de seguir los pasos, la joven me dice, no, es una cita, esto, aquello. Digo, yo no puedo con una cita. Estamos hablando de un arma de fuego, donde yo estaba sentada en el otomán y tenía el cañón en mi cabeza. Y luego mi hija. ¿Cómo una cita? Entonces les contesté así. Esto es una selva, escúchame. Aquí que sobrevive el mejor, pero yo no me voy a dejar matar. Un consejo que le doy a todas las mujeres, que le den seguimiento a su caso, que no lo dejen caer. Es largo el proceso, la burocracia, pero sí se puede. Patricia es un ejemplo de que fue difícil, ella se quejaba de que hubo mucha burocracia para ella poder hacerlo, pero el sistema la ayudó y ella pudo liberarse de todo eso. Y fíjense que pudo haber terminado muerta. Con lo primero que ella probablemente rompió fue con que Luis decía que operaba en el hombre agresor, fue con el miedo que tenía, con la vergüenza que tenía. Cuando la mujer logra romper con esos obstáculos emocionales, como el miedo y la vergüenza, que son emociones paralizantes. Si frente al miedo la mujer como única, hay 3 posibles reacciones, pero una de las que más usa es paralizarse. Cuando eso se rompe, cuando se rompió el sueño de familia y cuando ella siente el riesgo inminente de muerte, ella sale. Sin embargo, yo que he tenido la experiencia de ver a las víctimas, le he preguntado, porque si me preguntas a mí en estos momentos cuándo sale una mujer, yo no te podría decir. ¿Cuándo sale? Cuando ellas sienten, y es lo que ellas me han dicho, cuando siento que ya no puedo más. Y ella sale cuando no puede más. Y cuando ella da seguimiento a todo ese proceso burocrático del que ella habla, que si viene mañana... Cuando siente que su vida corre peligro. Exacto, pero además cuando ella siente que terminó, que ya tenía que acabar. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a continuar con este tema tan interesante, donde vemos que se están haciendo las cosas. Lo que queremos es ver qué falta por hacer, qué más podemos hacer también como sociedad. Volvemos. Que entendamos que la mujer que le roban la cartera o el celular no es la víctima de violencia que hoy va, mañana retira la denuncia. Porque cuando somos pasivos en la observación, estamos haciendo causa común para que se mantenga vigente ese tipo de comportamiento. Sin embargo, nos parecería mentira pensar que aparentemente nuestras mujeres a veces se sienten más inseguras o están más inseguras en su hogar que en la misma calle. Como me gusta a mí cada semana cuando me sorprenden con un arreglo o unos arreglos exquisitos como solamente lo sabe hacer Vivero Plantas Tropicales. Las plantas más bellas y el paisajismo más hermoso lo puedes encontrar para tu hogar, para tu espacio, para el lugar de tus sueños en Viveros Plantas Tropicales.
país donde cada día hablamos de cómo ha aumentado la criminalidad en nuestras calles, sin embargo, nos parecería mentira pensar que aparentemente nuestras mujeres a veces se sienten más inseguras o están más inseguras en su hogar que en la misma calle. Y este es el tema que nos trae a hablar un poquito, a ver dónde estamos y a dónde vamos y qué más se puede hacer por nuestras mujeres. Magistrada. Para nosotros, para el Ministerio Público, y eso es algo que el Procurador General Domínguez Brito recalca continuamente en las reuniones de trabajo, es que no puede haber impunidad. Cuando hay impunidad, en este caso, el infractor, que es el agresor, se empodera. Y entonces él va para la calle a hacer y a deshacer. Es importante que el trabajo sea sistémico, organizado, que logremos mayores niveles de profesionalización, logística, capacitación, presupuesto, porque como decía Luis, hay cosas de estos trabajos que no demandan mucha inversión de recursos, pero hay otras que sí, que hay una demanda y nosotros estamos trabajando en eso para lograr un mayor nivel, digamos, una mejora de la gestión para que las mujeres no tengan ellas que gestionar lo que le corresponde gestionar al Ministerio Público, la orden de arresto, de protección o, como decía ahorita, cualquier tipo de trámite, que eso lo haga el Ministerio Público. Definitivamente. No sea revictimizada y tú logres con eso darle una real seguridad a su vida e integridad y a la de sus hijos, porque nos concentramos en una que nos matan, que no queremos que nos la maten, pero nos olvidamos de las 60,000 que salvamos durante el año, más tú le calculas a cada una de ellas por lo menos 3 hijos, 6 por 3, 18, son 180,000 personas que le arrancaste a la mano de la muerte. Sí, Entonces, eso no podemos nosotros perderlo de vista. Eso es, nosotros no podemos bajar, ninguno de los actores, la bandera en contra del feminicidio. Tú como procuradora, que te sientes tan responsable de esta área, ¿cuál es tu misión a seguir? O sea, ¿qué tú sientes que tú quieres hacer mejor o dónde tú quieres enfocar tu trabajo y de tu equipo para poder dar tu 200% aquí? ¿Qué más tú puedes hacer? Que entendamos las consecuencias de actuar incorrectamente cuando mandamos a un agresor para la calle por haber actuado de manera negligente, jueces o Ministerio Público. Que entendamos que lo más sagrado es la vida y la seguridad de un ser humano y que está en nuestra responsabilidad cuando no actuamos de manera rápida y de manera eficaz. Entonces, lograr que nuestro personal, nuestro equipo, tenga un nivel de comprensión del fenómeno del delito con el que estamos trabajando. Que entendamos que la mujer que le roban la cartera o el celular no es la víctima de violencia, que hoy va, mañana retira la denuncia, pasado vuelve y va. Exacto. Nosotros tenemos que entender por qué se da esa dinámica y sobre la base de eso, enfrentar adecuadamente ese tipo de delito. Eso se traduce en seguridad para su vida y para la de sus hijos. Hay que educar a todos los actores de esta película. Yo decía ahorita que se dice mucho este refrán o este dicho de que en pleito de marido y mujer nadie se meta y que sí es un problema de todos. ¿Cómo debemos nosotros los terapeutas enfrentar cuando, como Anabel ha vivido, es una amiga o un ser querido que lo está viviendo? Entonces tú te metes, como te pasó, y luego ella se arregla, entonces tú eres la mala y al final es su vida la que peligra. ¿Cuál debe ser la postura de la gente cercana de la víctima? Hay que meterse. Evidentemente. Mira, como sociedad nosotros primero tenemos que ayudarnos a hacer análisis costo-beneficio y entender colectivamente que la violencia no deja ningún beneficio y que independientemente de que sea el otro el afectado, a mí también me daña. Entonces hay que ver la violencia con 3 actores, no con 2. El agresor, la víctima y el ciudadano que observa que no puede ser pasivo, porque cuando somos pasivos en la observación, estamos haciendo causa común para que se mantenga vigente ese tipo de comportamiento. Usted que trata con los maltratantes, ¿estas personas tienen posibilidad de regenerarse? ¿Se trata de empezar de cero a educar una población desde niños? ¿O sí tenemos chance con ese tipo de personalidad o de personas, de hombres adultos, que parecerían estar marcados por el machismo? Tenemos tanto chance que desde el 2008 que nosotros iniciamos con el programa, ya vamos para 6,000 hombres intervenidos y no tenemos el primer feminicidio. Entonces, lo que pasa es... Sí se puede. Se puede y hay que hacerlo de forma integral, porque ellos no cambian solos. Necesitamos una presión externa, necesitamos procuradores comprometidos, necesitamos jueces sensibilizados, necesitamos una comunidad consciente de que ese tipo de conducta es inaceptable. Quien acompaña a la mujer tiene que saber cómo funciona la mujer víctima, porque quienes acompañan como amigos o amigas o familiares se enojan,
le da rabia, Sí. te la quiere Es llevar una para la impotencia. casa, Sí. la quiere separar, La le quiere quiere meter en decir una qué funda y tiene que guardarla en tu hacer, casa. la quiere poner la denuncia por ella. Tienes lo ideal y lo sano para quien acompaña es mantenerla informada, sensibilizada, enviarla donde la tiene que enviar, a terapeutas especializados. No porque yo sea psicóloga quiere decir que yo sea especialista en el tema. Tiene que ser un terapeuta especializado en el tema de violencia, que es complejo, como decía Roxana. No hay una respuesta simple a algo tan complejo, tan difícil de intervenir. Entonces, quien está de tercero tiene que entender que tiene que ir al paso de la mujer, aunque duela. Y la familia tiene que meterse, tiene que estar con los ojos abiertos y creerle a la mujer, que es lo que hemos hecho en el PACAM por 11 años. Creerle a la mujer, claro, ese nivel de credibilidad se lo da el hecho de estar viviendo violencia, estar sometida al tema de la violencia. Creerle significa que decirle que es verdad que ella ha sido víctima de violencia psicológica, de violencia sexual, que es verdad que cuando ella llegan le entran los dedos en la vagina para saber si ella estuvo con otro hombre, que es verdad que la golpean, que la tiran contra el piso, que le alan los cabellos, que es verdad que le intentan ahorcar, que le creemos y que estamos ahí para ella y que vayan a terapeutas serios especializados en el tema de violencia. Aquí hay ONG especializadas de años y quiero en el tema. Y quiero felicitar, no porque tú estés aquí, estás por eso aquí, en nombre de Soraya, Lara y todo el equipo, el trabajo del PACAM, que ha sido grandioso para todas nuestras víctimas de violencia doméstica. Ustedes están haciendo la diferencia y quiero felicitarlo por el trabajo que está haciendo en el distrito para que la magistrada aquí logre que eso se pueda multiplicar en todo nuestro país. Agradecer porque yo sé que tú das lo mejor de ti y mucho más en tu área y con todo tu equipo. Anabel, yo te voy a dejar a ti que despidas con un mensaje como comunicadora para la mujer dominicana. Claro, que no le tengan miedo a la situación, porque el proceso, como decía una de las víctimas que vimos en el video, es tedioso, es largo. Muchas personas le tienen miedo a la justicia, pero tú tienes que pensar en tu vida, en lo que va a pasar. Si tienes hijos, que esa persona que está creciendo puede ser una futura persona maltratadora. Entonces podemos ir corrigiendo y que por supuesto la justicia está de parte de todas ustedes. Y claro, nosotros también como los medios de comunicación la apoyamos. Y sí podemos, se puede salir y lo vamos a hacer porque ustedes no están solas. Para eso estamos nosotros, para caminar a su lado, hacia adelante. Así que gracias por su sintonía, gracias por su compañía. Este será uno de muchos más que haremos juntos de nuevo aquí en pro de la mujer dominicana. Hasta la próxima semana, mi querida mujer, al borde. Pero al borde, acuérdate, de la cima.